En el año 1978, alguien hizo célebre una frase al hacerla parte de una canción que se convirtió en un clásico de la música salsa. La vida nos da sorpresa, sorpresas nos da la vida. Y dentro de esas sorpresas que nos da la vida, hay algunas muy gratas, otras no tan gratas y otras definitivamente muy ingratas. Y dentro de esas muy ingratas, hay algunas que nos arrancarán lágrimas. Y nos arrancarán lágrimas porque provienen de las personas que más amamos. De las personas que jamás nos imaginamos que precisamente ellas nos darían tan ingratas y amargas sorpresas. Esas ingratas sorpresas que nos da la vida pueden perfectamente provenir de parte de un miembro de nuestra familia, como por ejemplo cuando un hijo nos dice: papá, mamá, definitivamente tomé la decisión de no volver a la iglesia y ya es una decisión tomada, así que espero que respetes mi decisión. O en su defecto, esa hija a la que se crió como a una pequeña princesa, a la cual se le han inculcado principios y valores, pero sobre todo el temor a Dios. Pero un día cualquiera ese padre o esa madre descubre que su niña, a quien soñaba un día entregar en el altar de Dios a un muchacho que compartiera sus mismos principios, valores, tiene relaciones con un drogadicto que además es el jefe de una peligrosa banda. Y aunque se le ha rogado de una y mil maneras que reflexione, su respuesta siempre es la misma: ese es el hombre que yo amo y no lo voy a dejar. Tal vez a alguien le parezca en esta mañana que estoy siendo demasiado trágico, pero situaciones como estas se repiten con mucha más frecuencia de lo que usted y yo podamos imaginar. Y es allí cuando surgen una serie de interrogantes como: ¿por qué, oh Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué hicimos mal? Y aunque toda regla tiene su excepción, lo más seguro es que en alguna etapa del proceso de discipulado algo hicimos mal. Nuestro tema en este congreso, en esta asamblea, es la cultura del discipulado. La cultura del discipulado. Así que cuando surgen casos como los que le he mencionado, algo falló en el proceso de discipulado. Y el argumento que con frecuencia esgrimimos algunos, de que la prueba fehaciente de que lo hicimos bien es que su hermano o su hermana que recibió la misma educación está sirviendo al Señor de tiempo completo en el ministerio, carece de validez. Y carece de validez porque el Señor nos manda a ser diligentes en conocer el estado de nuestras ovejas. En este caso, de nuestros hijos, para trabajar de acuerdo a la necesidad de cada uno hasta plasmar el carácter de Cristo en la vida de cada uno de ellos. Y reitero, aunque toda regla tiene su excepción,
por lo general, cuando esas ingratas sorpresas ocurren, por lo general faltó el discipulado bíblico. Frente a lo que estoy diciendo, no me extraña que más de uno esté en desacuerdo conmigo. Y tal vez hasta digan en voz queda, no hubo discipulado bíblico. Cuando desde el vientre estuvo escuchando la palabra día y noche. No hubo un discipulado bíblico cuando asistió a las clases de discipulado antes de bautizarse y hasta sabía más Biblia que el propio maestro de discipulado. No hubo un discipulado bíblico cuando él o ella fue maestro de la escuela de discipulado. Cada una de estas afirmaciones solo nos llevan a formularnos un interrogante. ¿Y qué es un discipulado bíblico? Dejemos por un momento ese interrogante en pausa para seguir mirando algunas de esas ingratas y amargas sorpresas. Porque esas ingratas sorpresas que nos da la vida no solo provienen de un familiar, a veces provienen de un hermano de la iglesia, pero no de cualquier hermano, sino de aquellos a quienes más tiempo les hemos dedicado. Pero un día cualquiera nos pidieron una cita. Y la bendita cita era para decirnos, pastor, pastora, usted sabe que yo lo amo. Yo la amo. Yo no sé qué hubiese sido de mi vida si Dios no los hubiese puesto en mi camino. Usted y la pastora han sido para mí padre y madre. Pero quiero comunicarle que la semana pasada asistimos a la iglesia del pastor fulano de tal. Y apenas entramos, el Señor nos confirmó que ese era el lugar donde debíamos congregarnos toda la familia. Y como yo lo amo tanto, mi pastor, quería que usted fuera la primera persona que lo supiera. Pero recuerde que usted sigue siendo mi pastor. Cuando necesite una consejería, por aquí estaré molestándolo. Lo quiero mucho, pastor. Y frente a esas situaciones que se presentan con frecuencia, uno se pregunta de nuevo, ¿por qué, oh Dios? ¿Qué hicimos mal si a este hermano servirle más no pudimos? ¿En qué estamos fallando? Y la respuesta sigue siendo la misma. Hemos fallado en establecer en la iglesia la cultura del discipulado bíblico. Porque tenemos discipulado en la mayoría de las iglesias. La pregunta es si es el discipulado bíblico. Estas ingratas sorpresas que nos da la vida no solo suelen provenir de un hijo, no solo suelen provenir de un hermano que se nos volteó, a veces provienen de líderes. Alguien a quien le vimos el potencial y lo animamos para ir al seminario bíblico, para que se preparara para el ministerio. Inclusive teníamos planes ministeriales con él o con ella. Pero luego nos enteramos que esta persona era quien estaba detrás del conato de división. Y de nuevo, ¿por qué? Lo envié al seminario. Tenía planes con él, con ella. ¿Por qué me hace esto? Frente a situaciones como estas, nos sentimos devastados.
Pues si algo duele en la vida, es la traición de aquellas personas a quienes hemos amado más y en quienes hemos puesto nuestra confianza. Pero sin lugar a duda, que esas ingratas y amargas sorpresas son mucho más difíciles de asimilar cuando provienen no de un hijo adolescente que por su edad está desubicado, no cuando provienen de un hermanito desagradecido, ya que sabemos que los hay en todas las iglesias. No cuando provienen de un líder que en su afán de figurar no supo esperar el tiempo de Dios y quiso coger un atajo. Esas ingratas y amargas sorpresas son más difíciles de asimilar cuando provienen de un ministro de Dios, de alguien que militó con nosotros, que crecimos juntos en el ministerio, alguien para quien su amor a Dios y al concilio no admitía ningún tipo de discusión. Pues hasta jocosamente le escuchamos decir: por mis venas corre sangre AB positivo. Pero en cualquier momento hubo un desencuentro con algún directivo, con algún compañero de ministerio, o simplemente la iglesia entró en crisis y la gente se estaba yendo. Y ese ministro, preocupado, creyó que la mejor forma de asegurar el futuro de su familia era entablando una demanda laboral contra el concilio por una cifra astronómica. Y se cercioró de conseguir un abogado bien marrullero para que a través de argucias y tramoya ganara el pleito, para de esta manera quedarse con la propiedad. Propiedad que con mucho sacrificio los hermanos de la iglesia habían construido. Hermanitos que ahora no solo quedan sin un templo, sino también sin fe, sin confianza en la figura pastoral. Hermanitos que ahora pasan a engrosar la fila de los detractores del evangelio por un pastor que perdió de vista el reino para ponerla en las añadiduras. La pregunta es: ¿qué pasó con ese hijo de ministro que nació en el evangelio, escuchó en esa bendita silla centenares de mensajes, pero un día simplemente decidió no volver a la iglesia e irse al mundo? La pregunta es: ¿qué pasó con ese joven, esa joven que fue criada con principios, valores, y un día puso sus ojos en un drogadicto que no podía ofrecerle más que tristeza y dolor? La pregunta es: ¿qué pasó con ese hermano o esa hermana a quien ayudar más no pudimos, para que un día cualquiera nos dijera: pastor, pastora, ya estoy asistiendo a otra iglesia? La pregunta es: ¿qué pasó con ese líder que, teniendo un perfil ministerial y todo el potencial del mundo para convertirse en un ministro de Jesucristo, no supo esperar el momento y en el afán de buscar atajos lastimó la iglesia con ese conato de división? La pregunta es: ¿qué pasó con ese ministro maduro que en los primeros años sirvió desinteresadamente en la viña del Señor, pero a la final de la carrera quitó la mirada del galardón celestial para ponerlo en las cosas de la tierra? Y la respuesta en todos los casos es la misma: hubo falta de un discipulado bíblico. Todas aquellas ingratas sorpresas en el ministerio
se pueden evitar o en su defecto se pueden minimizar estableciendo una verdadera cultura de discipulado o un discipulado bíblico. Ese discipulado que va desde la cuna hasta la tumba. El discipulado bíblico, repito, va de la cuna a la tumba. Sé que algunos se están preguntando, ¿y para usted qué es entonces? ¿O en qué consiste el discipulado bíblico, pastor? Y sé que sin duda entre tantos maestros de la palabra que hay en este recinto, debe haber infinidad de definiciones al respecto. Pero mirando la Escritura, mi humilde definición de un discipulado bíblico es la siguiente. El discipulado bíblico es un proceso por medio del cual se ayuda a formar el carácter de Cristo en la vida de una persona de tal manera que cada día se parezca más a Cristo en su forma de andar, en su forma de actuar, en su forma de hablar y en su forma de vivir. Y la base bíblica para mi definición de un discipulado bíblico está en lo que ocurrió en la iglesia de Antioquía. Leamos Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Permítanme recordarles el contexto de este pasaje. Hechos 11:20 al 21. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando los gentiles se convierten en Antioquía, esa noticia de que se estaban convirtiendo una cantidad de griegos llegó hasta la iglesia en Jerusalén, donde estaban los líderes de la iglesia primitiva. Y la iglesia de Jerusalén de inmediato envió a Bernabé hasta Antioquía para saber qué era eso, si era cierto que los gentiles se estaban convirtiendo al Señor. Y Bernabé llegó a Antioquía y quedó maravillado con lo que estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía. Los gentiles se estaban convirtiendo por montón al Señor. Y entendiendo Bernabé que ese fruto se perdería a menos que se iniciara un proceso de discipulado, Bernabé de inmediato salió para la ciudad de Tarso a buscar a Saulo. Le compartió lo que estaba sucediendo. Se vinieron para Antioquía los dos y de inmediato comenzaron un proceso de discipulado bíblico. Y dice la Biblia que por un año estuvieron enseñando a las multitudes. Ese discipulado de un año produjo un cambio radical en la vida de cada uno de estos discípulos. Tan radical fue el cambio que comenzaron a adoptar patrones de conducta muy distintos a lo habitual. Y todos los que se iban convirtiendo en medio del proceso de discipulado comenzaban a adoptar los mismos patrones de conducta. A tal punto que la gente al verlos, al oírlos y al mirar sus reacciones, los llamaban los pequeños Cristos. Otros decían de manera despectiva, a ese también ya lo perdimos, porque está hablando y actuando igualito a los pequeños Cristos que ahora abundan en nuestra ciudad.
para luego entonces denominarlos cristianos. Y fue precisamente allí en Antioquía que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Así que el verdadero discipulado consiste en ayudar a formar el carácter de Cristo en la vida de una persona de tal manera que cada día se parezca más a Cristo en su forma de actuar, andar, vivir y hasta hablar. Uno de los grandes errores en la mayoría de nuestras iglesias, y me incluyo hoy, en lo que concierne al discipulado, está en que en ese tiempo de discipulado enseñamos de todo, menos la formación del carácter del discípulo. La mayoría le apuntamos en ese tiempo del discipulado a transmitir algo de conocimiento bíblico. ¿En qué creemos? ¿Y por qué creemos? A sustentar lo que creemos. Las responsabilidades que adquiere una persona al momento de ser bautizado. Las prerrogativas y compromisos de un miembro de la iglesia. Otros van un poco más allá y enseñan en este tiempo de discipulado la estrategia de crecimiento implementada por la iglesia local. Pero muy poquitos le apuntan a la transformación del carácter. Como resultado de ese tipo de discipulado deficiente, tenemos las ingratas y amargas sorpresas que ya he mencionado anteriormente. Las consecuencias de un discipulado deficiente son tener un montón de gente sin una verdadera transformación, lo que nos obliga a estar inventando una cosa y otra para que no se nos vayan. Para sostenerlo hay que inventar programa tras programa para que no se vayan. Aunque a decir verdad, ellos terminan yéndose por la puerta trasera. Solo que no se nota mucho, porque la mayoría de nosotros somos buenos para ganar. Y en ese ganar, lo único que estamos haciendo es reemplazar a los que se nos van por la puerta trasera. Entonces, las sillas siguen llenas y estamos conformes. Pero si analizamos cuántas personas nos llegan a la semana, cuántas personas nos llegan al mes, si siquiera el 50% de ellos se hubiesen quedado, los cultos que hiciéramos no serían suficientes para tener tanta gente. ¿Pero qué pasa con ellos? Pero se quedó de esta cosecha que entró. Logramos que el 50% se quedaran, pero las sillas siguen igual. Eso significa que 50 se fueron por la puerta trasera sin que nosotros nos diéramos cuenta. ¿Cuánto tiempo debe durar el discipulado? El discipulado debe durar toda la vida. De la cuna a la tumba. Ya que el discipular es la razón de nuestro llamado ministerial. De no ser porque se necesita el discipulado, la mayoría de los que estamos aquí, deberíamos estar haciendo otra cosa. Déjeme mostrarlo por la Biblia. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Ahora leamos de nuevo ese versículo, pero en la NTV. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Ya no se presentarán estos casos que he mencionado previamente. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta numéricamente, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Aquí está la clave para crecer en todas las áreas. Nuestra tarea de discipulado termina cuando todos hayan alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, un proceso de toda la vida. Pablo, ya casi al final de su carrera, faltándole entre 5 y 6 años para partir a la eternidad, dijo: yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, sino que prosigo al blanco. Estamos hablando de Pablo, de uno de los líderes más grandes que ha conocido la iglesia, pero ya casi al final de su carrera está diciendo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y nuestra tarea es hasta que todos hayamos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Permítame traer a colación 3 ejemplos bíblicos de procesos de discipulado. Y quiero iniciar hablando de un proceso de discipulado que se manejó mal, para luego seguir con un proceso de discipulado que comenzó bien, pero abruptamente se rompió. Y a la final terminar con un proceso de discipulado que se hizo bien, y los resultados de ese proceso de discipulado bíblico que comenzó bien y terminó bien. En consecuencia, comienzo con ese proceso de discipulado que se manejó mal. Hay un pasaje en la Escritura que cada vez que lo leo me genera angustia. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Este texto me genera angustia, porque me pregunto cuántos sermones no escucharon los hijos del sacerdote Elí. Sin embargo, la Biblia dice que ellos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Lo que me lleva a pensar que Ofni y Finees asumieron el ministerio sin haber tenido esa verdadera preparación que proporciona el discipulado bíblico. Porque los hijos del sacerdote Elí fueron sacerdotes, asumieron el ministerio, pero dice la Escritura que eran hombres impíos. O sea, hombres sin haber tenido ese proceso del discipulado llegaron a liderar y las consecuencias fueron funestas. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 30 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová,
¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora así ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. Esto fue el final de un linaje sacerdotal. El final de un linaje sacerdotal. Porque este hombre profetizó acerca de la muerte de Osni y Finés. Y a partir de ese momento se levantó una nueva línea sacerdotal a través de Samuel, que se convirtió en el líder de ese nuevo linaje sacerdotal. Yo bendigo a Dios por lo que está ocurriendo en nuestro concilio con los hijos de ministros. Nunca antes que yo recuerde se había visto tanto interés de parte de los hijos de los pastores por servir en el ministerio. Y qué mayor gozo y honra para un ministro que ver a sus hijos asumiendo el liderazgo de la iglesia y poder pasar a ellos la posta. Pero hay un latente peligro, y es el de repetir el ejemplo de Elí. Que entreguemos la posta sin haberlo discipulado con el discipulado bíblico. Porque si ellos no han pasado por ese proceso de poder plasmar el carácter de Cristo en su vida, con tristeza y dolor tengo que decir que ese ministerio será de muy corta duración. De muy corta duración. Si no hemos trabajado en su carácter, al punto que se parezcan más a Cristo en su andar, en su hablar y en su actuar, producto de ese verdadero discipulado, repito, ese ministerio será de muy corta duración. Pero la desgracia no terminó allí, en el caso de Elí. El no discipular a sus hijos no solamente le costó el fin de un linaje sacerdotal, le costó la muerte de los dos hijos. Le costó la pérdida del arca del pacto que representaba la presencia de Jehová. Pero sobre todo, le costó la pérdida de la presencia de Dios. Y pensar, mis amados, que todo comenzó con un Elí recostado en un viejo sillón cuando debía estar discipulando a sus hijos. Él estaba recostado en un viejo sillón. Qué triste escena. Ver a un Elí recostado en un viejo sillón mientras Israel estaba perdiendo la guerra. Qué triste es ver a un Elí recostado en un viejo sillón mientras los filisteos le robaban el arca, símbolo de la presencia de Dios. Pero la actitud de Elí no es muy diferente a la actitud de ese ministro, que ya sus hijos dejaron de asistir a la iglesia, pero él ni siquiera se inmuta. La actitud de Elí no es muy diferente de ese pastor, a quien la iglesia se le está acabando.
Y él ni se inmuta. Sigue viajando como si nada. Prefiere seguir recostado en su viejo sillón. Cuidado. Cuidado, porque fue precisamente mientras Elí seguía recostado en ese viejo sillón que escuchó la noticia que el arca del pacto o la presencia de Dios había sido robada por los filisteos. Cuidado, porque fue precisamente mientras Elí seguía recostado en ese viejo sillón que, abrumado por esa racha de malas noticias, se fue de espaldas y se desnucó. Qué triste final. Para un ministro que había sido llamado a brillar en la historia, pero perdió la presencia de Dios sin darse cuenta, mientras seguía recostado en el viejo sillón de la comodidad, el viejo sillón de la indiferencia. Y a partir de ese momento, todo para Elí se derrumbó. Ese día la mujer de Finés, al oír la noticia, le sobrevinieron los dolores de parto, y mientras moría dijo: Icabod, Icabod, traspasada es la gloria de Israel. Todo como consecuencia de un proceso de discipulado fallido a nivel familiar. Ahora quiero que miremos las consecuencias de abortar un proceso de discipulado. Un proceso de discipulado que no llegó hasta el final. Comenzó bien, pero fue interrumpido abruptamente en la mitad del proceso. Jueces 17, 7 al 13 dice: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita. ¿Por qué? Por sacerdote. Puedo ver en este pasaje, amados, varias cosas interesantes. Y lo primero es a un levita forastero que sale de Belén de Judá a cualquier parte donde pudiera encontrar lugar. La primera pregunta que me surge es: ¿por qué este levita sale de su lugar, donde seguramente tenía que estarse preparando para asumir su ministerio al cumplir la mayoría de edad? Pero en cambio la Escritura dice que se fue a los lugares más remotos del monte de Efraín en busca de un lugar para vivir. Allí donde se está preparando era el lugar de su ministerio, pero él salió y se fue a lo más remoto, lo más lejos del lugar donde debía estar. Esto me lleva a pensar que el proceso de discipulado o de entrenamiento entre este levita y su mentor o discipulador se rompió abruptamente. Normalmente, la educación de los levitas estaba encaminada a la tarea que ellos desarrollarían en el momento de cumplir la mayoría de edad.
Había un momento en el proceso de instrucción o de discipulado donde la educación entre los levitas era diferenciada. Pues no todos los levitas recibían la misma instrucción. Y ello dependía si el levita era descendiente de Aarón o no. Porque todo sacerdote debería ser levita. Pero no todo levita podía ser sacerdote. Los levitas, que no eran descendientes de Aarón, tenían una asignación diferente a los levitas que eran descendientes del sumo sacerdote Aarón. Y este joven levita en mención no era descendiente de Aarón. Así que su preparación no era la preparación de un levita que iba a ser sacerdote, sino la de alguien que podía llegar a ser portero, de alguien que podía aprender a cargar el tabernáculo, la de alguien que dependiendo de su voz cantaría en la coral en el tabernáculo, o en su defecto, dependiendo de sus dones y talentos, ejecutaría un instrumento musical. De lo contrario, estaba destinado para ser portero. Uno de los que desarmaba el tabernáculo, uno de los que reconstruía el tabernáculo, uno de los que serviría en la vigilancia y la logística del templo o el tabernáculo, dependiendo del momento. Pero pare de contar. Pero por algunas actitudes y acciones que veo en todo lo que tiene que ver con la historia de este levita, me atrevo a decir que la ruptura en ese proceso de discipulado abruptamente tuvo que ver con la asignación de este levita, que no era para nada la de un sacerdote, porque por la ley él no podía ser sacerdote, no provenía de la descendencia de Aarón, pero este levita quería ser un sacerdote a cualquier precio. Así que veo a su mentor esforzándose para explicarle a este levita el por qué no podía estar en el grupo de los sacerdotes. Tú no puedes estar en esa instrucción. Tu instrucción es la de este lado, de los levitas que no van a llegar a ser sacerdotes. Tú tienes que estar en el lado de los levitas que van a ser porteros, que van a vigilar, que van a hacer esto. En el proceso de discipulado nos vamos a encontrar con líderes que querrán ser apóstoles, que querrán ser evangelistas, profetas, pastores, maestros, pero sencillamente no tienen el llamado para eso que ellos anhelan. Y es aquí donde se requiere la honestidad del mentor o del discipulador, para decirle a ese discípulo o mentoreado: ese no es tu ministerio. Tú no eres un apóstol. Tu ministerio no es el del pastorado. Alguien alguna vez dijo: amigo no es el que te hace reír con mentiras, sino el que te hace llorar con verdades. Flaco favor le hacemos a ese líder a seguirle la corriente en algo que él quiere ser, pero que nosotros por discernimiento sabemos que ese no es su don, que ese no es su llamado, que ese no es su ministerio. Pero para que no se ofenda, le seguimos alimentando eso, ignorando que entre más lo levantemos, más estrepitosa será la caída. Cuidado, mentores, porque por ser pusilánime, por querer quedar bien con Dios y con el diablo,
hemos hecho estrellar a mucha gente, que luego terminan frustrados, amargados, porque faltó honestidad de parte de ese mentor. Hebreos 5:4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El llamado ministerial no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Si la reacción de este levita obedeció a la postura de su mentor, que le dijo: no te puedo permitir estar en la clase de los que se preparan para el sacerdocio, porque tú no eres sacerdote, porque ese no es tu ministerio, yo tendría que felicitar a ese mentor, porque fue un hombre honesto, y gracias a Dios que lo hizo. De no haberlo hecho y haberle permitido llegar al sacerdocio a este hombre, hubiese sido la desgracia más grande. La evidencia de que este hombre tenía su corazón dañado la vemos en capítulo 19 y 20. Pero déjenme hablar un poquito más de este levita. Su problema en la ruptura del proceso de discipulado tuvo que ver con ese afán de ser sacerdote. Se fue lejos, donde no lo conocieran, donde no supieran que él no podía ser sacerdote. Cuando llegó a la casa de Micaías y se presenta: yo soy un levita. Y Micaías le dice: quédate conmigo y serás mi sacerdote. Él no dijo: yo no soy descendiente de Aarón. Inmediatamente aceptó convertirse en sacerdote. Lo que nos dice que su problema era: yo tengo que ser sacerdote a cualquier precio. Si me tengo que ir lejos donde no me conozcan y presentarme como un sacerdote, pues me voy lejos y me voy a presentar porque yo quiero ser un sacerdote. Cuando Micaías le dijo: quédate, yo te voy a dar dinero, te voy a dar comida, te voy a dar ropa, y serás para mí padre y sacerdote, de inmediato dijo: y me quedo. Y se quedó. Dice la escritura: agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él. Escucha esto. No fue padre. Micaías le ofreció: serás para mí ¿qué? Padre y sacerdote. ¿Y cómo terminó? Y fue para él como uno de sus hijos, no como padre. Veo a un sacerdote vendido. Veo a un sacerdote diciendo sí a todo lo que dice Micaías. Veo a un sacerdote que no tiene el valor de decir: esto dice Dios. Y veo allí a un ministro manejado y manipulado con tal de no perder posición, con tal de que no se vaya el mejor diezmador. No importa lo que hagas, lo que me interesa es mi posición. Y terminó siendo como uno de sus hijos. Qué tristeza llegar a desarrollar un ministerio así, mis amados. Qué tristeza llegar a desarrollar un ministerio sin llamado, sin convicción, solo por conveniencia. Este levita fue como un perrito faldero para Micaías, pero solo hasta que llegó un mejor postor. Porque un día llegaron los hombres de Dan a la casa de Micaías e iban a robar sus ídolos. Y el levita los enfrentó, pero los enfrentó solo para no perder su posición de sacerdote en la casa de Micaías. Pero apenas los de Dan le ofrecieron: vente con nosotros y serás nuestro sacerdote. ¿Qué te parece mejor? ¿Ser el sacerdote de un solo hombre o ser el sacerdote de una tribu? Ah, si me van a poner de sacerdote, me voy con ustedes. Y él mismo ayudó a robar los ídolos de Micaías
para llevarlos al nuevo lugar. Qué tristeza ver ministros que buscan el mejor postor. Qué tristeza que perdamos ese sentido de la proporción. Que nuestro llamado es un llamado sacrificial. Que si Dios nos bendice por su gracia, gloria a Dios. Pero eso no debe ser el objetivo del ministro. Porque si ese es, su final está cerca. No tengo tiempo para hablar de este levita, pero capítulo 18 al 20 encontramos a este levita realmente quién era. Un día por allá, unos hombres querían violarlo y él abrió la puerta y le arrojó a su mujer para que los hombres la violaran y de esta manera él salvar su vida. Ya podemos ir mirando el carácter de este hombre. No había un discipulado en él. A esta mujer la violaron toda la noche. Y al amanecer, cuando éste abrió la puerta para irse, la encontró ahí en la puerta tirada, con sus manos extendidas como pidiendo misericordia. Y este hombre, con una frialdad pasmosa, le dice: levántate y vámonos. Ella no se podía levantar. La levantó, la puso sobre su asno, la llevó a su casa y allá, así viva, la partió en pedazos y la mandó por todo Israel procurando venganza. ¿Y sabes qué? Solo por la misericordia de Dios, la tribu de Benjamín no desapareció como tribu. Acabaron con todos. Unos cuantos que se escaparon no tenían mujeres porque acabaron hasta con las mujeres, los niños, y tuvieron que hacer ingentes esfuerzos para que la tribu de Efraín no desapareciera. Todo gracias a alguien que quiso ser sacerdote sin tener el llamado. Que Dios nos ayude. Termino hablando de un discipulado que comenzó bien y terminó bien. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 15. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, pero si me vieres, cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Lo primero
que quiero que miremos en este discipulado. Elías no fue el discipulador más ortodoxo ni más amable del mundo, pero sí uno de los más efectivos. La Biblia que cuando Dios mandó a Elías a que ungiera a Jehú como rey de Siria, a Asael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta suyo en su lugar, este salió en busca de Eliseo y lo encontró en Abel Mehola. Pero el llamado es tan extraño. Dice que pasó por el frente de él y simplemente le tiró la capa. No le entregó la capa, simplemente lo roció con la capa y siguió. Eliseo interpretó: me está diciendo que si quiero la capa tengo que seguirlo. Tenía un estilo peculiar. Pero Eliseo lo siguió. Y luego la Biblia registra que vienen ambos de Gilgal. O sea que después de haber tirado su capa, Elías continúa su camino y Eliseo lo sigue hasta Gilgal. Y sin palabras. El método que utiliza Elías para enseñar a Eliseo es un método de observa y saca las lecciones de vida. Así que al llevarlo a Gilgal, alguien tan acucioso como Eliseo entendió lo que pasó en Gilgal. Gilgal fue el lugar donde el pueblo se circuncidó antes de entrar a la tierra prometida. Y rápidamente él sacó la lección. Si yo quiero recibir el manto del ministerio, yo tengo que consagrar mi vida a Dios. Luego se lo llevó a Betel. Para cualquier judío estudioso, sabía lo que ocurrió en Betel. En Betel ocurrió ese sueño donde Jacob vio la escalera. Eliseo llega a Betel. Elías simplemente lo pone a observar. Vienen las imágenes. Aquí fue donde Jacob tuvo el sueño. La lección es que si quiero el ministerio, tengo que soñar con ello. Luego se lo llevó a Jericó. Todo judío sabía que Jericó era la puerta de entrada a la tierra prometida. Jericó era la frontera. Pasando Jericó se estaba ya en la tierra prometida. Pero no era fácil pasar Jericó. Jericó era una ciudad privilegiada por su ubicación geográfica. Era imposible. Pueblos mucho más poderosos no habían podido. Pero confiando en la palabra de Dios, Israel hizo que los muros cayeran y entró a la tierra prometida. Enseguida Eliseo recuerda la escena y dice: no es fácil recibir el ministerio, hay que pasar por un proceso en el cual tenemos que llegar sí o sí. El ministerio es una bendición, pero hay que pasar por un proceso que algunos no quieren pasar, que quieren llegar de la noche a la mañana, pero es un proceso. Eliseo lo entendió. Y luego sí, entonces lo lleva al Jordán. El Jordán era el lugar de muerte y resurrección, pero también el Jordán era el lugar del traspaso
de entregar la posta, de entregar el ministerio. Pero antes de eso, aparecen unos hijos de los profetas para desanimar a Eliseo. Eso tenía que ver, en medio del proceso aparecerán distractores. Si te dejas distraer, pierdes la bendición, pierdes el manto, pierdes el llamado, pierdes el ministerio. Y al llegar al Jordán, cuando ya está listo, el mismo Elías le dice: bueno, Eliseo, ya llegaste aquí, pasaste la prueba. ¿Qué quieres que haga por ti? La tenía clara. ¿Tienes claro tu llamado? ¿Tienes claro tu ministerio? Eliseo lo tenía claro. Que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Elías le dijo: cosa difícil has pedido, pero hagamos una cosa. Si me vieres cuando yo fuere levantado, te será hecho así. Si no, no. Eliseo aceptó. Y cuando el carro de fuego pasó, Eliseo gritó: ¡te vi! Y el manto se cayó. Es la última lección que le está dando Elías a Eliseo. Cuando haya llegado, no te descuides. Porque muchos llegan, pero ahí está el descuido y se puede perder todo en un instante. Dice la Biblia que el rapto de Elías es una prefigura del rapto de la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? Que el rapto de la iglesia es en un abrir y cerrar de ojos. Así que Eliseo tuvo que estar, pero muy atento. Y cuando te vi, si te descuidas, en un instante puedes perder todo ese proceso. Que el Señor nos ayude. Necesitamos, hermanos, un proceso de discipulado bíblico. No solo a nivel de nuestros hijos, no solo a nivel de la iglesia, a nivel del concilio. Esto que estamos haciendo aquí es parte de ese proceso de discipulado. Porque siendo ministros necesitamos la orientación de nuestras autoridades. Porque muchos, habiendo llegado ahí en el Jordán, lo pierden todo. Póngase de pie, por favor, un momentito más. Seguramente que en este recinto hay alguien que está teniendo luchas con su hijo, con su hija. Seguramente que en este recinto hay alguien que está teniendo luchas con la ingratitud de algunos hermanos de la iglesia. Seguramente que en este recinto hay alguien que está teniendo luchas con algunos líderes que están tratando de levantar la iglesia en contra suya con el propósito de dividirla. Seguramente que en este lugar hay un ministro que perdió el norte. Pero tu oración y mi oración puede ayudarlo a volver a la senda